Lección 1. Preparación para la clase. Me aseguraré de vestirme adecuadamente para la clase. Esa es una buena idea. ¿Qué te vas a poner? Estoy pensando en ponerme ropa cómoda. La comodidad es esencial, especialmente si vamos a estar moviéndonos. Exacto. ¿Cuánto suele durar cada clase? Creo que cada sesión dura aproximadamente 1 hora. Eso suena manejable. Espero que sea interesante. Seguro que sí. El instructor tiene excelentes reseñas. ¿Has comprobado qué materiales necesitamos traer? Sí, deberíamos llevar cuadernos y bolígrafos. Buena idea. Me encanta tomar apuntes en clase. A mí también. Ayuda a reforzar lo que aprendemos. Me pregunto si habrá actividades grupales. Eso espero. Pueden ser muy divertidos. Sí, es una excelente manera de conocer gente nueva. Exacto. El networking puede dar lugar a nuevas amistades. Tengo muchas ganas de empezar esta clase. Yo también. Aprovechemos al máximo esta oportunidad. Juntos podemos aprender y crecer a partir de esta experiencia. Lección 2. Superar los desafíos. Siento que no hay nada que pueda hacer para salir de este atolladero. Comprendo ese sentimiento. A veces puede ser muy desalentador. A finales de 1990 me enfrenté a muchos obstáculos. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo? Me costaba encontrar mi lugar en mi carrera profesional. Eso puede ser increíblemente frustrante. ¿Buscaste ayuda? Lo hice, pero sentí que nadie entendía mi situación. A veces, se necesita tiempo para encontrar el apoyo adecuado. Sí, y me sentía abrumada por todo. Es completamente normal sentirse así. ¿Cómo afrontaste los momentos difíciles? Me centré en los pequeños pasos en lugar de en la visión general. ¡Qué sabio! Los pequeños pasos pueden conducir a un progreso significativo. Sí, celebrar las pequeñas victorias puede elevar tu moral. Nunca lo había pensado de esa manera. Tiene sentido. Recuerda, no estás solo en esto. Muchas gracias por vuestro ánimo. Significa muchísimo. Juntos podemos compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Lo agradezco. Apoyémonos mutuamente en el futuro. Lección 3. Explorando monumentos históricos. ¿Has cruzado alguna vez el puente de Carlos a pie? No lo he hecho, pero suena fascinante. Realmente lo es. Las vistas de la ciudad son impresionantes. Ya me lo imagino. ¿Qué más podemos ver desde el puente? Podrás ver hermosas estatuas y el río abajo. ¡Qué maravilla! Me encantan los monumentos históricos.
Detrás de cada estatua del puente hay muchas historias. Me encantaría escuchar esas historias. Puedo compartir algunos datos interesantes mientras caminamos. Por favor, hazlo. Disfruto aprendiendo sobre historia mientras exploramos. ¿Sabías que el puente data del siglo XIV? De verdad, qué increíble. Debe haber sido testigo de muchísima historia. Sí, ha sido una conexión vital a través del río. Aprecio los lugares que tienen tanta importancia. A mí también, le da más profundidad a nuestros viajes. Sin duda tomaré muchas fotos para recordar esta experiencia. ¡Qué buena idea! El paisaje será perfecto para tomar fotos. Crucemos el puente y disfrutemos del paisaje. Sí, estoy emocionada de compartir este momento contigo. Lección 4. Evaluación de propuestas. Creo que también deberíamos incluir más detalles en nuestro plan. Estoy de acuerdo. Los detalles pueden mejorar la claridad para las partes interesadas. Exacto, demostrará que lo hemos pensado todo detenidamente. En general, creo que es una propuesta sólida. Sí, las ideas centrales son sólidas y están bien investigadas. ¿Qué opinas de la sección de presupuesto? Creo que es realista, pero quizá deberíamos justificar algunos costes. Es un buen punto. Las justificaciones claras pueden generar confianza. Deberíamos incluir también los riesgos potenciales y las estrategias de mitigación. Por supuesto, demuestra nuestra previsión y preparación. Me gusta esa idea, nos hará parecer más profesionales. Además, demuestra que somos proactivos en nuestro enfoque. ¿Qué hay del cronograma? ¿Es factible? Creo que sí, pero deberíamos dejar cierto margen de tiempo. Eso sería prudente. Pueden producirse retrasos inesperados. Me alegra que estemos de acuerdo en esto. La colaboración hace que este proceso sea más fluido y eficaz. Estoy entusiasmado de presentar esta propuesta al equipo. Yo también. Juntos podemos causar una gran impresión. Lección 5. Compras de tecnología. Me impresiona la disponibilidad de accesorios en esta tienda. Sí, tienen una amplia gama de accesorios para cada dispositivo. Me di cuenta de que ofrecen fundas, cargadores y protectores de pantalla. Exacto. Es genial verlo todo bajo un mismo techo. ¿Has pensado qué accesorios necesitarás? Estoy pensando en comprar una funda nueva para mi teléfono. Es una buena elección. Una buena funda puede proteger tu dispositivo. ¿Y tú? ¿Buscas algo en concreto? Necesito un cargador inalámbrico. Es tan práctico. Son fantásticas. Ya no hay que lidiar con cables enredados.
Me encanta la idea de tener todo organizado y ordenado. ¿Y te fijaste en su servicio de atención al cliente? Sí, el personal parece muy capacitado y amable. Eso marca una gran diferencia a la hora de realizar una compra. Estoy de acuerdo. Contar con apoyo puede ayudar con cualquier pregunta posterior. Además, pueden orientarnos hacia los mejores productos para nuestras necesidades. Deberíamos pedirles recomendaciones. Sin duda, siempre es bueno escuchar opiniones de expertos. Estoy deseando ver qué nos proponen. Lección 6. Viajar solo. Te encantará. Viajar puede ser una aventura emocionante. Estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿te preocupa viajar sola? Tengo algunas observaciones. La seguridad siempre es una prioridad. Es una preocupación válida. ¿Qué medidas de seguridad considera necesarias? Planeo hospedarme en alojamientos con buenas reseñas y mantener mis pertenencias seguras. ¡Qué buena idea! Investigar tu destino con antelación también ayuda. Sí, conocer las costumbres locales puede enriquecer la experiencia. ¿Has pensado en cómo conocer gente mientras viajas? Sí, podría unirme a excursiones en grupo o asistir a eventos locales. ¡Qué buena idea! Puede hacer que viajar solo sea menos solitario. Exacto, conocer gente nueva puede dar lugar a amistades maravillosas. ¿Hay algún lugar específico que quieras visitar? Tengo muchas ganas de explorar lugares históricos y la gastronomía local. Eso suena increíble. La comida es una parte muy importante de la cultura. Estoy de acuerdo, quiero probar de todo, desde comida callejera hasta alta cocina. Recuerda mantenerte atento a tu entorno. Por supuesto, siempre confiaré en mis instintos. Lo pasarás de maravilla, estoy seguro. Gracias, tu apoyo significa mucho. Planemos más aventuras juntos. Lección 7. Cómo moverse por la ciudad. Gracias por las indicaciones. ¿Y ahora a dónde vamos? La persona dijo que camináramos recto durante 3 cuadras. Eso suena bastante fácil. Puedo hacerlo. Sí, y luego tenemos que girar a la izquierda en el semáforo. Entendido. Estaré atento al semáforo. Después de girar a la izquierda, ¿cuánto tenemos que recorrer? Mencionaron ir directamente 2 cuadras más adelante. Perfecto. Suena sencillo. Me pregunto si habrá alguna tienda interesante por el camino. Eso espero. Podemos explorar un poco antes de cenar. Sí, ir de compras sería divertido. ¿Crees que tendremos tiempo? Eso creo, siempre y cuando no nos distraigamos demasiado. Esa siempre es una posibilidad, conmigo cerca. Te mantendré concentrado.
Nada de compras impulsivas, o al menos no demasiadas. Agradezco tu dedicación. Comencemos a caminar. Muy bien, siga recto durante 3 manzanas. Nos espera una aventura y también una comida deliciosa. Estoy deseando ver qué descubrimos por el camino. Lección 8. Hablando de confianza. Agradezco que compartas tus ideas. Significan mucho para mí. Me alegra oír eso. La comunicación abierta es esencial. Oye, ¿te preocupan alguna vez los problemas de confianza en las relaciones? Sí, a veces sí. La confianza es algo tan frágil. Estoy de acuerdo. Una vez roto, puede ser difícil de reparar. Exacto. Reconstruirlo requiere tiempo y esfuerzo. ¿Qué crees que es la principal causa de problemas de confianza? Creo que las experiencias pasadas a menudo influyen en nuestra capacidad para confiar. Tiene sentido. La gente puede llevar sus problemas a nuevas relaciones. Sí, puede crear barreras que dificultan la conexión. ¿Cómo crees que podemos superar esas barreras? Ser abierto y honesto puede ayudar a establecer confianza. Estoy completamente de acuerdo. La transparencia es crucial. Además, es importante comunicar sentimientos e inquietudes. Sí, de esa forma se pueden evitar malentendidos. La confianza también requiere vulnerabilidad, ¿no es así? Por supuesto, puede dar miedo dejar entrar a alguien. Pero si se hace bien, puede dar lugar a conexiones más profundas. Creo que merece la pena correr el riesgo cuando encuentras a la persona adecuada. Sin duda, la confianza es la base de cualquier relación sólida. Juntos podemos fomentar un entorno de confianza. Lección 9. La búsqueda de gangas. Miren esto, está en oferta por solo $50. Es una gran oferta. ¿De qué se trata exactamente? Es una mochila de alta calidad, perfecta para viajar. Juan, llevo tiempo buscando uno nuevo. Deberías tenerlo en cuenta sin duda. Parece muy resistente. Sí, aprecio una mochila de buena calidad. Y el diseño también es elegante. Estoy de acuerdo. Puedo usarlo tanto para el trabajo como para viajar. Deberíamos comprobar si tienen otros colores. Sí, me encantaría ver más opciones. Si tienen uno azul, sería perfecto. Creo que el azul te quedaría muy bien. Gracias. ¿Y tú, qué color prefieres? Me inclino por el negro clásico. Es una elección atemporal. Combina con todo. Sí, además, no se ensuciará fácilmente. Realmente creo que deberías aprovechar esta oferta. Lo haré.
Lo tomaré. No nos lo perdamos. Excelente elección. Parece una situación en la que todos ganan. Estoy deseando usarlo en nuestra próxima aventura. Yo también, por las grandes ofertas y los viajes fantásticos. Lección 10. Planificación de una reunión. Creo que deberíamos preparar algunas actividades para la reunión. Es un buen punto. Las actividades pueden mantener a todos entretenidos. También podemos ofrecer algunos refrigerios y bebidas saludables para todos. Por supuesto, siempre se agradecen las opciones saludables. ¿Qué aperitivos crees que estarían bien? ¿Qué tal unas bandejas de verduras con hummus? Eso suena delicioso. A todo el mundo le encanta una buena salsa para untar. También podríamos incluir algunas brochetas de fruta. ¡Qué buena idea! Son coloridos y fáciles de comer. Deberíamos considerar también algunas opciones de bebidas. Sí, los zumos naturales o el agua con sabor serían refrescantes. Estoy de acuerdo. Es importante mantenerse hidratado. Deberíamos ofrecer también algunas bebidas sin alcohol. Sin duda, no todo el mundo bebe alcohol, y es bueno tener opciones. Estoy entusiasmado con cómo se está desarrollando esta reunión. Yo también. Va a ser un evento divertido y saludable. Finalicemos el menú y comencemos a preparar los aperitivos. Sí, estoy deseando ver a todos disfrutando de la comida. Juntos crearemos un ambiente acogedor. Lección 11. Refrigerios saludables. ¡Qué rico! Me encanta picar verduras. A mí también. Son tan crujientes y refrescantes. Y estos son horneados, no fritos, por lo que son más saludables. Exacto. Prefiero los snacks horneados. Saben muy bien sin aceites adicionales. ¿Qué salsas crees que deberíamos preparar? Creo que el hummus combinaría a la perfección con las verduras. Es una elección fantástica. Aporta sabor y proteínas. Además, también podríamos preparar una salsa de yogur. Sí, una salsa de yogur puede ser una alternativa rica y cremosa. Tengo muchas ganas de ver cómo quedan estos bocadillos. Yo también. Los snacks saludables pueden ser deliciosos y satisfactorios. ¿Crees que deberíamos incluir algún otro aperitivo? Quizás unas galletas integrales para variar. ¡Qué buena idea! Combinarían muy bien con las salsas. Me encanta cómo estamos creando una selección de snacks equilibrada. Sí, se trata de disfrutar de buena comida mientras se cuida la salud. Estoy deseando que llegue nuestra noche de cine con estos aperitivos. Yo tampoco. Comer sano puede ser divertido y sabroso. Terminemos de preparar todo y estemos listos para el espectáculo. Lección 12. Objetivos de acondicionamiento físico. Estoy entusiasmada con nuestro viaje del entrenamiento físico.
Por supuesto, me alegra que podamos emprender esto juntos. Hace que el proceso sea mucho más agradable. Sí, podemos motivarnos mutuamente para mantenernos en el buen camino. ¿Te has fijado algún objetivo específico de entrenamiento físico? Quiero mejorar mi resistencia y correr una carrera de 5 km. Ese es un objetivo fantástico. Puedo ayudarte a entrenar para conseguirlo. Lo agradezco. ¿Y tú? Mi objetivo es desarrollar fuerza y mejorar mi condición física general. Genial. Podemos incorporar el entrenamiento de fuerza a nuestra rutina. Sí, creo que combinar cardio y fuerza será beneficioso. También podemos hacer un seguimiento de nuestro progreso para mantenernos motivados. Esa es una buena idea. Ver mejoras puede levantarnos el ánimo. Llevaré un registro de nuestros entrenamientos y comidas. Perfecto. Nos ayudará a mantenernos responsables. Y podemos celebrar nuestros logros a lo largo del camino. Me encanta. Las recompensas hacen que el viaje sea más divertido. Juntos, no solo progresaremos, sino que también mejoraremos nuestra salud. Exacto. Brindemos por nuestra aventura fitness. Lección 13. Un nuevo pasatiempo. De hecho, me he aficionado a coleccionar sellos. Eso suena muy interesante. ¿Cómo empezaste? Heredé algunos de mi abuelo y me fascinaron. Esa es una manera maravillosa de conectar con la historia familiar. Sí, cada sello cuenta una historia de un tiempo y lugar diferente. Me lo imagino. ¿Tienes algún sello favorito en tu colección? Sí, es un sello antiguo de la década de 1940. Eso suena valioso. ¿Qué lo hace especial? Tiene un diseño único y una rica historia detrás. Fascinante. ¿Cómo encuentras nuevos sellos para añadir a tu colección? Asisto a ferias filatélicas y visito tiendas locales. Eso suena a toda una aventura. ¿Te encuentras con otros coleccionistas? Sí, es genial compartir historias y consejos con otros entusiastas. Apuesto a que tienen ideas interesantes. ¿Has aprendido algo sorprendente? Por supuesto, algunos sellos pueden valer miles de dólares. Es increíble. No tenía ni idea. Es una mezcla de historia y arte, lo que la hace entretenida. Ya entiendo por qué te encanta. ¿Me enseñarías tu colección algún día? Me encantaría. Sería genial compartirlo contigo. Lección 14. Opciones de desayuno saludables. Estoy mezclando leche de almendras con una cucharada de proteína en polvo. Qué rico suena. Sin duda quiero probarlo. Es una excelente manera de empezar el día con energía. Estoy de acuerdo. La proteína te mantiene lleno y satisfecho. ¿Qué frutas quieres añadir a tu batido? Creo que los plátanos serían perfectos.
Le dan un toque dulce. Excelente elección. Los plátanos también aportan potasio. Debería añadir espinacas para obtener nutrientes adicionales. Por supuesto, las espinacas son un complemento fantástico. Me encanta lo versátiles que pueden ser los batidos. Sí, puedes combinar los ingredientes según tu estado de ánimo. También podría añadir algunas bayas por sus antioxidantes. Eso realzará el sabor y el color. ¿Prefieres tus batidos espesos o ligeros? A mí me gusta que esté lo suficientemente espesa como para comerla con cuchara. Me gustan ambos, pero creo que hoy me decantaré por uno más fino. ¡Qué refrescante suena! Manos a la obra. Estoy deseando probar nuestras creaciones. Por un desayuno sano y delicioso. Lección 15. Compras con estilo. Encontré una tienda estupenda a la vuelta de la esquina. Perfecto. Vamos allí a buscar el atuendo perfecto para mí. Estoy segura de que te verás increíble con lo que elijas. Gracias. Quiero algo elegante pero cómodo. Es una buena idea. La comodidad es fundamental en cualquier atuendo. Estoy de acuerdo. No quiero estar ajustándome la ropa toda la noche. Exacto. ¿Tienes algún color específico en mente? Me inclino por algo brillante, como el rojo o el amarillo. Esos colores sin duda te harían destacar. Sí, quiero sentirme segura y llena de vitalidad. Deberíamos buscar también accesorios a juego. Por supuesto, un bonito collar o unos pendientes serían perfectos. Ya me puedo imaginar el look completo. Tienes muy buen ojo para la moda. Agradezco tu ayuda. Gracias. Ir de compras es más divertido en buena compañía. Estoy de acuerdo. Hace que la experiencia sea mucho más agradable. Entremos en esta tienda y veamos qué podemos encontrar. Sí, estoy emocionada por probarme algunos conjuntos. Juntos encontraremos el look perfecto para ti. Lección 16. El vuelo de Amelia Earhart. ¿Sabías que el 2 de julio Earhart y Noonan despegaron de Nueva Guinea? Sí, volaban hacia la isla Uland. Fue un vuelo histórico. Su objetivo era hacer historia en la aviación. Por supuesto, pero también era bastante arriesgado. El Océano Pacífico es inmenso y la navegación era todo un reto en aquella época. Admiro su valentía al emprender un viaje tan largo. Yo también. Fueron verdaderos pioneros de la aviación. ¿Qué crees que salió mal durante su vuelo? Existen muchas teorías, pero nadie lo sabe con certeza. Es tan misterioso. Su desaparición ha intrigado a muchos. Me pregunto qué sintieron al acercarse a su destino.
Me imagino que estaban emocionados pero ansiosos al mismo tiempo. Sí, estuvieron muy cerca de lograr su objetivo. Su historia sigue inspirando a muchos aspirantes aviadores en la actualidad. Exacto, nos recuerda que debemos perseguir nuestros sueños a pesar de los riesgos. Aprecio cómo su legado perdura en la historia de la aviación. Profundicemos en su historia y aprendamos más. Lección 17. Debate sobre problemas globales. He estado pensando en la posibilidad de un holocausto nuclear. Es un tema serio. ¿Qué te llevó a pensar en esto? Leí un artículo que hablaba de cómo algunas naciones se niegan a negociar. Sí, yo también lo he visto. Es preocupante, por decirlo menos. Algunos líderes parecen creer que pueden evitar el conflicto por completo. Esa mentalidad es peligrosa. Ignorar el problema no hace que desaparezca. Exacto, los intentos inteligentes de abordar estos temas son esenciales. El diálogo abierto podría ayudar a reducir las tensiones entre las naciones. Pero cuando una de las partes se niega a dialogar, la situación se complica. Sí, crea un ciclo de miedo y desconfianza. Me pregunto cómo podemos fomentar una mayor comunicación. Tal vez, las organizaciones internacionales podrían desempeñar un papel más importante, Es una buena idea. Pueden facilitar las conversaciones. pero requiere la voluntad de todas las partes implicadas. Cierto, sin eso, el progreso será lento. Resulta frustrante pensar en las posibles consecuencias. Sí, debemos abogar por la paz y la comprensión. Juntos podemos crear conciencia sobre estos temas cruciales. Estoy de acuerdo. Cada conversación puede contribuir a un futuro mejor. Lección 18. Experiencias de visionado de películas. Es cierto, ver películas puede ser una experiencia muy placentera. ¿Cuánto solían durar las visitas? Depende de la película, pero normalmente reservo 2 horas. Eso suena razonable. Yo intento hacer lo mismo, especialmente con películas más largas. Considero que planificar me ayuda a mantenerme concentrado sin interrupciones. Sí, de esa manera es más fácil sumergirse en la historia. ¿Estás intentando ver más películas este mes? Sí, quiero explorar diferentes géneros y directores. Es una idea genial. La variedad mantiene las cosas interesantes. ¿Qué género te gusta más? Me encantan los documentales. Son informativos y cautivadores a la vez. Yo también las disfruto. A menudo me abren los ojos a nuevas perspectivas. ¿Tienes algún documental favorito que recomendarías? Sí, Enmienda 13 es un poderoso análisis del tema racial en Estados Unidos. He oído hablar de él. Sin duda lo añadiré a mi lista. ¿Y tú? ¿Alguna película que creas que debería ver?
Recomiendo El dilema de las redes sociales. Es un libro que invita a la reflexión. Lo revisaré. Gracias por la sugerencia. Planifiquemos pronto una noche de cine para compartir nuestras películas favoritas.